que vamos a explorar en este caso es un lugar que se encuentra por acá, más o menos entre la calle 7 y la Rambla General Artigas. Es una zona llamada Las Mesitas. La ubicación en Google Maps con la vista satelital. Se llama Mesitas, lo van a ver bien en el video por unas mesitas que hay acá como para tomar algo. Y es una playa muy poco conocida en Punta del Este. Acá ya estamos en el lugar. En realidad esto se realizó el mismo día de la vuelta completa a la península, que tiene su video particular y que les recomiendo especialmente. Y es un lugar muy bueno para relajarse. Lo único difícil es cruzar esa especie de puente, entre comillas. Ahí tenemos la isla Gorriti. Ese puente debe tener 40 centímetros como mucho de ancho y además normalmente está mojado y encima en la parte más complicada es de madera. Por esta razón les recomiendo en general no ir completamente vestidos como estaba yo. Ahí pueden ver las mesitas que dan nombre al lugar. Este cruce no es para cualquiera, me hace acordar del cruce de Indiana Jones en la última cruzada. Nada, simplemente tengan fe en que no se van a caer y no se van a caer. Acá se ven bien las dos piletas naturales que se forman separadas por el puente. En la de la izquierda es donde se realiza buceo y supuestamente llega a haber una profundidad de 5 metros. En la de la derecha, por lo que vi, se hace pie y hasta vi chicos jugando. Una consulta, ¿cómo se llama este lugar? No tengo ni idea. Ah, pensé llamada la piletita de no sé dónde. Es una pileta natural. Sí, ahí. Pero esto no lo conoce nadie, Poca calculo. gente, la verdad. Es que si no llegas caminando o te dicen, no te lo imaginas. Pero si yo tengo que venir con un auto acá o con, sí, un auto, un taxi, ¿qué le digo? Vamos a la... Nombre tiene. No tiene ni parada, es una piletita que está por ahí en el lugar. Hoy no hay una de baño, por eso. Espectacular. Nada espectacular. Pero está como armado porque le hicieron todas las cosas esas para cruzar. Si no tiene señales. Ah, pero cuando tenés agua más alta no se complica. Es complicado. Cuando tenés olas, sí. ¿Eh? Es complicado cuando tenés olas. Meterse, sí. Pero acá las mareas suben o bajan mucho, vos sos de acá por lo que veo. No, no, no. Ah, no sé. Pero no, es un lugar precioso. Pero hace mal. Pero el tema de las mareas sube y hay mucha diferencia sí, de... no, acá cuando el viento sopla allá, si el viento sopla acá te hace tremendas olas. Ah, tenés capaz hasta ahí arriba. Se te complica meter por las olas. Pero está buenísimo. Para adentro ahí. Ah, no, pero te metés para adentro igual. Ahí está calentito, calculo el agua encima. No, te metés. Yo siempre caigo en playas todo vestido, cuando no traigo malla, cuando encuentro playas... Empezás a nadar para afuera. No, está buenísimo. No, me quiero venir, por eso te decía, capaz se llamaba playita de no sé qué, viste, del horizonte, pero... Sí. Sí, sí, la verdad, es como un secreto, ¿no? Eso, es como que si no habría 300 personas acá. No, es que la gente pasa que lo conoce, ¿no? Claro, tenés que venir en auto. Pero acá, ¿cuánto estamos del puerto donde están los restaurantes? No estás a nada, estás a 3 cuadras. Ah, bueno, entonces no es A tan... 3 cuadras y cuadras. Ah, bueno, entonces no es tan... Más por ahí, pero esta es linda. Está buenísimo. Ahí son lugares más para. No son piletas... Sí, yo vi que se forman mucho en las islas del Pacífico, estas... Bueno, en todas las islas medio volcánicas. Pero Hawái, así, estas piletitas. Pero son... Acá no sabía ni me imaginaba. ¿Hay varias? Pero allá no vi, estoy haciendo toda la punta. Estoy haciendo toda la punta, hace más de una hora. Y no encontré... Para el lado de Casa Pueblo, para todo ese lado también hay muchas cosas. Ah, en Punta Ballena.
Acá una nota medio nerd. Van a ver que la secuencia anterior el horizonte se veía curvo. Y cuanto más curvo es la lente de la cámara, más curvo se ve el horizonte. En las cámaras de 360 grados se ve todo como un gran círculo. Y cuando uno está en el lugar, obviamente el horizonte se ve plano. Y hay muchas discusiones sobre si el universo es plano o esférico. Lo cierto es que cuando uno lo representa en un plano se ve esférico, y cuando uno está en el plano esférico, en la realidad 3D, se ve plano. Según como lo vea, el universo es esférico o plano. Bueno, otra prueba más, ya mucho en mi canal, pero bueno, otra prueba más de que la Tierra es redonda. Ese barco que está allá, podría ver entero, para arriba, y además subiría casi hasta el infinito la escalera. Todo esto fuera plano. Bien, por eso los navegantes sabían, y al final los que están en el puerto. Cuando los barcos se iban, se iban viendo en el horizonte. Bueno, y ahí el comentario en el lugar, desde una vista se ve que la Tierra es plana, salvo que uno pueda verlo de lejos en este caso particular. Porque hay gente que dice correctamente que la Tierra es esférica, pero después sostiene que el universo es plano, no dándose cuenta que esas cosas dependen del observador, como la cuántica. Bueno, acá hay gente buceando, supuestamente hay 5 metros de profundidad, también supuestamente se recomienda más o menos unos 50 metros. Hay que tener cuidado con las embarcaciones, es el único tema que me han dicho, y que se llama la mesita o algo así, o la mesa o la mesita. Y estamos a 500 metros por el camino costero más o menos del faro, de la punta. Acá se están sumergiendo, pero acá supuestamente hay 5 metros de profundidad, por eso están buceando. Son una especie de pileta, aunque depende del día, me dijeron también. Según me dijeron, el agua estaba bastante fría en ese día, a pesar de que hacía arriba de 30 grados. Pero bueno, si van ahí por las dudas, llévense, como les dije, una malla y tengan mucho cuidado con las aguavivas. Lo que se ve atrás es la bahía de Maldonado y la playa Mansa. Esa es una de las boyas que hay para delimitar el camino de los barcos. Y acá puede verse, aunque hay un video específico sobre el tema, lo que es este, que sería el límite entre el océano Atlántico y el río de la Plata. Ahí tienen más del límite exterior del río de la Plata. Vayan agarrando las rocas, capullidos. Vayan flotando, arrastrándose las rocas así.
Esto ya es la vuelta a la Rambla y sí recomiendo también llevar zapatillas para hacer este camino porque si no es peligrosísimo. Pareció en general que iba gente local del Uruguay, no tanto milipilis o gente cheta. De ahí iban a ver la pasarela mojada que les decía. Tato, mira, ahí vienen, miren. Tato, ahí Ahí se ven en primer plano las mesitas de concreto que dan nombre a este lugar. Más o menos 100 metros más adelante hay una construcción parecida, que por un tema de tiempo no llegué a explorar. Les mando un saludo a todos y ojalá hayan disfrutado de este video.